Bienvenidos al avance del capítulo 3 de la segunda temporada de Pedro el Escamoso. El doctor le comenta a Fernanda que la paciente está en un estado muy delicado, así que tiene que iniciar un tratamiento con un psiquiatra porque puede ser un caso de anorexia o bulimia. Fernanda se queda muy sorprendida mientras el doctor le sigue diciendo que la van a dejar hospitalizada mientras se recupera, pero quiere que tenga presente que esto es algo de cuidado, a lo que Fernanda se compromete a cuidarla muy bien y le pregunta si se puede quedar con ella esta noche. El doctor le responde que sí, luego se retira. Piti interviene y le dice a Fernanda que si quiere él va por los resultados. Ella le agradece porque no sabe qué hubiera hecho sin él. Pedro se pregunta por qué su hijo no ha llegado. Sus amigos le responden que ya no debe tardar, además de que el tráfico en esa ciudad es muy pesado. Elvira le pregunta por qué se pelearon. Él le responde que su hijo ahora se cree el burgués y él el arrancado. Ella comenta que ahora no están para hablar de cosas tristes, sin embargo Pedro está muy preocupado. Sus amigos le piden que no se preocupe, porque esa muchacha hace cualquier cosa para llamar la atención. Elvira expresa que lo que tienen que hacer es enseñarle a Pedrito lo que es la hospitalidad colombiana. Luego le pide a Enrique que vaya a la tienda y pida una botella de whisky y se la anoten. Enrique se queja porque aparte de que es un mandado será fiado. Ella le dice que deje de hacer berrinches y se levanta porque necesita hacer algo que nadie puede hacer por ella. Allí comienzan a hablar los caballeros y Enrique se llena de rabia, así que mejor va a buscar el whisky para pasar la amargura. Pedro le pregunta a don Fernando qué sabe de la doctora Fernanda. Él le responde que conoce absolutamente todo porque una vez Junior se la presentó. Por su parte, Fernanda le explica a Pedrito que su hija tuvo una descompensación. Él le pregunta qué le dijeron o cómo está. Fernanda le responde que ya está estable y pueden ir a verla. Piti se levanta de su asiento y exclama que como ya vino don Pedrito se marchará. Fernanda le agradece nuevamente y le da un abrazo. Pedrito también le agradece y le pide que descanse. Fernanda le comenta a Pedrito que ni se imagina lo bien que se ha comportado ese muchacho con ella. A lo que Pedrito le da consuelo diciéndole que Mariana va a estar bien. Don Fernando les comenta a todos que lo último que supo es que el papá de Mariana se murió cuando Fernanda estaba embarazada, así que Mariana jamás conoció a su padre. Pedro exclama que le da mucha tristeza. Don Fernando sigue diciendo que Fernanda estudió, terminó su carrera y sacó adelante a su hija ella solita. Pedro le pregunta si no tenía familia, a lo que Fernando le responde que no porque estaba sola en el mundo. Pedro se lamenta mucho y cuando Elvira quita la almohada para acercarse a él, Pedro coloca la otra almohada de barrera y le pregunta a don Fernando si se casó muy joven Fernanda. Don Fernando comenta que esa fue una etapa muy rara y muy oscura. Elvira interviene y exclama que eso no es ninguna oscuridad, sino la típica estrategia de una mujer que quiere mantener oculto su embarazo. Pedro se dice a sí mismo que estos dos son una caspa. Don Fernando sigue relatando que ella estuvo trabajando en una compañía donde su jefe la echó y a partir de allí ella creó su propia empresa que ahora es todo un éxito. Pedro muy interesado le pregunta a Fernanda si ella ha tenido algún noviecito que la acompañe. Elvira interviene y les pide que ya dejen de escarbarle la vida a esa mujer. Mariana despierta y pregunta qué está haciendo en ese lugar. Su mamá le responde que se desmayó en la oficina. Mariana le pregunta por qué se desmayó. Fernanda le responde que tuvo una descompensación. Mariana le pregunta si es grave, a lo que su mamá le responde que no es nada de eso y hay que esperar que dicen los resultados. Mariana le manifiesta que tiene mucho miedo, así que su mamá le da muchos besos en su cabeza para que se tranquilice y le promete que todo va a estar bien. Elvira exclama que ya se acabó la reunión porque es muy tarde, así que todo el mundo a la camita y se recuesta a Pedro pidiéndole que vayan a hacer lo que le prometió ya que a ella no se le ha olvidado. Entonces Pedro le pide a la Virgen del Agarradero que lo agarre a él primero. Luego le dice a ella que estará hablando chácharas un ratito y luego subirá. Ella le pide que no se demore porque le tiene una sorpresa. Asimismo, Pedro se pregunta cómo le sacará el cuerpo a esta señora.
Elvira se retira y saca los empujones a don Fernando porque tiene una borrachera encima que no se la aguantan. Enrique se le acerca a Pedro y le dice que le va a ir bien grave con esa señora porque ella no ha probado carne nueva durante mucho tiempo. Pedro le pregunta si acaso no tiene un novio, amante o algún machuque. Él le responde que ella tiene sus cuentos por ahí, pero al que le quiere caer, le cae. Luego le pregunta si tiene miedo porque su miembro ya no le funciona. Pedro se dice a sí mismo que el galáctico está en sus óptimas condiciones y le responde a él que no es eso, sino que está enamorado. Pedrito entra a la habitación de Mariana y le pregunta cómo se siente. Ella se queda callada. Pedrito le pregunta por qué no le dijo que estaba agotada o cansada. Ella le pregunta si acaso le importa. Él le responde que sí le importa y mucho, pero Mariana le comenta que ella no lo necesita y le pide que se vaya. Pedrito le pregunta por qué tiene que hacer las cosas tan difíciles. Mariana solamente le dice que quiere estar con su mamá. Pedrito le da un beso en la cabeza prometiéndole que mañana vendrá a verla. Ella le pide que mejor no venga y que llame a su mamá porque se quiere ir de ese lugar. Pedrito le desea que se mejore y se marcha. Fernanda le pregunta a Pedrito qué le pasó. Él le responde que Mariana no quiere verlo. Fernanda se sorprende y le pregunta qué le habrá pasado a Mariana porque últimamente está muy extraña y grosera. Además que ya no sabe cómo manejar esta situación. Pedrito le explica que él ha tratado de hablar con ella de todas las maneras posibles e incluso han peleado, pero ha sido muy comprensivo y amable. Y aún así todo lo que hace a ella simplemente le fastidia y recibe malos tratos y reclamos, por lo que no sabe qué hacer. Fernanda le pide que no la deje sola en esto ahora y no sabe qué hizo mal para que su hija se comporte de esa manera. Pedrito le pide que no piense así, porque una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, Mariana quiere que vaya a estar con ella y le pide que se vaya. Fernanda le dice que necesita mucha paciencia, a lo que Pedrito le da la razón, además que necesita un psicólogo urgentemente porque lo que hace no tiene sentido. Fernanda exclama que no entiende qué es lo que está pasando. Pedrito le pide que le informe cualquier cosa que suceda y que lo llame para todo lo que necesite. Fernanda, antes de que se vaya, le pide que asista a los viajes de negocios con alguien de la empresa porque confía en su capacidad. Por otra parte, Pedro le confiesa a Enrique que se ha enamorado de Fernanda. Él le pregunta cómo puede ser eso posible si apenas la conoció. Pedro le responde que no tiene ni idea, pero ya se le metió en el corazón. Enrique le desea que ojalá no se vaya a estrellar contra el mundo nuevamente. Pedro le asegura que eso no pasará porque tiene la mente bien enfocada. Luego le pide el favor de que distraiga un ratico a doña Elvira para él poderse meter a su cuarto y dormir. Enrique acepta y le dice que van a engañar a Elvira haciéndole creer que es él. Fernanda llora en la habitación de Mariana y la acaricia mucho porque le duele ver a su hija en ese estado. Mientras tanto, Mariana está durmiendo a causa del sedante. Doña Elvira se mete en el cuarto de Pedro y lo llama, pero este se hace el dormido. Elvira le gatea en la cama, mientras que Pedro en su mente le pide a la Virgen Santísima que no lo deje solo. Ella lo sigue besando alrededor de su cuello, pero Pedro ronca para que ella crea que está dormido, así que Elvira se desanima y se acuesta a su lado porque el que no cae de noche cae de día. Pedro sigue roncando y sacándole el cuerpo, por lo que Elvira cree que tiene una pesadilla y lo acaricia mucho más. Mariana le pregunta a su mamá dónde estaba, a lo que ella le responde que estaba buscando ropa. Además, le da la noticia de que ya le van a dar de alta. Mariana se alegra mucho y exclama que ya era hora. Fernanda le dice que ahora tienen que ir donde unos especialistas. Mariana, un poco extrañada, le pregunta qué tipo de especialistas. Fernanda le responde que necesitan un gastroenterólogo, un nutricionista y un psiquiatra. Mariana le pregunta para qué necesitará un psiquiatra. Su mamá le responde que tiene un desorden alimenticio y hay que buscar la causa. Mariana le manifiesta que ya no tiene anorexia. Fernanda le dice que ella tiene un problema y lo van a solucionar juntas. Mariana exclama que solamente le dio un simple mareo. Su mamá la corrige diciéndole que no fue un simple mareo, sino que le salió un cuadro grave de desnutrición. Doña Elvira se despierta buscando a Pedro en la cama, pero él ya no está.
Por su parte, este se encuentra contándole a Enrique que Elvira se le metió en su cuarto, en su cama, y no conforme con eso le metió la mano donde no le pega el sol, y aunque él intentaba moverse para que se quitara de encima, ella más lo agarraba. Elvira llega a la cocina e interrumpe la conversación de Pedro con Enrique y él coloca una mala cara. Ella se le acerca seduciéndolo porque tienen una conversación pendiente. Él le dice que quiere un desayunito con huevos estrellados y arepita. Pipe se le acerca al Piti para preguntarle qué fue lo que le pasó a Mariana, pero él no le quiere dar explicaciones. En ese momento llega su compañero y les pregunta también por el estado de Mariana. Piti le responde que él y Fernanda llevaron a Mariana al hospital porque tuvo una descompensación. Pipe le pregunta a Piti si tan difícil era contestarle a él. Piti le responde que no es difícil, sino que no le dio la gana y se marcha. Pipe le advierte que si se sigue pasando de atrevido se las verá con él. El Piti no le presta atención y le saca el dedo en forma de grosería y se marcha. Elvira le inventa a Pedro que anoche se confundió de cuarto y se metió al de él, y cuando lo sintió calientito quiso quedarse allí abrazada con él, y no sabe cómo se contuvo. Pedro le responde que él no se acuerda de nada, luego se despide de ella porque va para su primer día de trabajo. Elvira se alegra mucho, pero antes de irse le pide un besito, porque después de todo lo que han pasado juntos se merece uno chiquitico. Seguidamente se inclina hacia él con la trompita parada, pero Pedro solo le da un besito en la mejilla y se marcha corriendo. Ella queda muy encantada pensando que él es muy tímido. Lucero le informa a Pedrito que ella no tiene ningún problema en cuidar a su novia, sino más bien que a ella no le guste. Luego le hace saber que llamó una tal Paula. A Pedrito se le hace muy extraño y le pregunta si dejó algún recado. Ella le responde que no y le pregunta quién es esa tipa. Él le responde que ella es la ex esposa de su papá, pero le parece muy raro que haya llamado. Mientras tanto, Fernanda le comenta a su hija que se va a cuidar muy bien y va a cancelar su viaje para poder estar con ella. Mariana le pide que no lo haga porque ella está bien, y eso fue solamente una bobadita. Fernanda le dice que no es ninguna bobada y que por favor vaya al médico. Mariana le responde que está bien y se dirigen a la casa. Pedro llega a la empresa a entregar su hoja de vida para el trabajito. Carol, al recibir el currículum, se da cuenta que se llama Pedro Coral y le pregunta si es pariente del vicepresidente que trabaja en esa empresa. Pedro se dice a sí mismo que ya la embarró, pero le miente a la señorita comentándole que no es nada de eso, sino que es una coincidencia de la vida. Carol le dice que hace falta la tarjeta de propiedad de la moto, a lo que Pedro le promete que irá a la casa a buscarla. Ella le pide que lo haga porque sin esos papeles no puede avanzar, entonces Pedro se da la vuelta y se encuentra con Fernanda. Ella se sorprende mucho y le pregunta qué hace por allá. Él le responde que aprovechó que estaba por allí cerca para venir a saludar a Pedrito, pero no está. Ella cambia de tema y le agradece por las flores, ya que le pareció un lindo detalle. Pedro le dice que le alegra mucho y le pregunta cómo está su hija. Ella le responde que está muy bien y se marcha corriendo porque tiene un poco de prisa. Carol le pregunta a Pedro si él es amigo de la jefa. Él le responde que sí y fue el mismo que le mandó las flores. Ella le pregunta por qué entonces va a trabajar de mensajero siendo tan cercano de la jefe. Él le miente diciendo que es un secreto entre los dos. Ella le promete que va a hablar con la doctora Miranda para decirle que él trajo todos sus papeles en regla, pero no la puede hacer quedar mal. Pedro le dice que está bien y se lo agradece mucho por ser tan linda. Posteriormente, él pasa la entrevista con la doctora Miranda. Ella le pregunta por qué un hombre a su edad está buscando un trabajo como este. Él le cuenta que estuvo muchos años viviendo en Estados Unidos y hasta montó su propia empresa, pero luego quebró y le tocó devolverse a Colombia. Pero eso no significa que su edad se va a dejar vencer. La doctora Miranda le dice que este trabajo es de mucho riesgo, a lo que Pedro se compromete a enfrentarlos y solamente tiene que darle el trabajo. La doctora Miranda solamente sonríe en ver todo el entusiasmo que tiene. Pedro, para insistirle que le dé el trabajo, le dice que trabajará un mes gratis y si no le gusta entonces lo puede echar cuando quiera. La doctora Miranda le responde que ya no puede hacer eso y le pide que la deje pensar. Él dice en su mente que ojalá esta mamacita no lo vaya a dejar morir porque necesita el trabajo. Más tarde él llega donde Elvira y le pregunta por don Fernando.
Ella le responde que él está en su hora de rituales y le pide que por favor no lo vaya a interrumpir porque luego se le cruzan los cables y no hay quien lo ajuste. A Pedro no le importa eso y se mete a la habitación interrumpiéndolo. Fernando le grita que muchas veces le ha pedido que no lo moleste cuando está en sus sesiones. Pedro le comenta que necesita un favor de vida o muerte y es que lo acompaña a sacar una moto y le sirva de fiador. Él le dice que como hoy está complaciente le va a hacer el favorcito y lo va a acompañar al concesionario. Pipe le está pidiendo a Diego que hackee toda la información y se la pase porque tiene un plan perfecto para desquitarse de alguien. Diego le propone que para celebrar se vayan a su apartamento con la amiga esa buena que tiene por allí, ya que desde hace rato le tiene muchas ganas. Por su parte, Loli está sufriendo mucho. Margie le pide que deje de sufrir por ese tipo tan mentiroso y que se olvide de él. Ella se pregunta con quién habrá estado esa noche. Margie le pide que ya deje de pensar en eso y que mejor vayan a visitar a Mariana. Loli acepta y se marcha. En ese momento Margie recibe una llamada y le informa al que está del otro lado que Loli ya no quiere saber nada de él y le pide que la deje en paz. Don Pastor, Fernando y Pedro están viendo qué moto podrían comprar y haciendo todos los trámites para que se la entreguen hoy mismo. Pedro le dice a Fernando que no sabe cómo agradecerle este favor tan grande que le ha hecho. Él le pide que no se preocupe ya que de alguna manera se lo pagará, pero Pedro en su mente exclama que aparte de su amistad no le dará nada. Pedrito manda a llamar a Margie y le pregunta si tiene visa y pasaporte al día para ir a Estados Unidos. Ella le responde que sí. Pedrito le pide que se prepare porque van a viajar en representación de Fernanda. Margie le dice que está bien porque quien quita que se quede trabajando en las grandes ligas de allá. Pedrito le responde que con todo el billete que le ha metido para que sea la estrella de su empresa, ni loco la dejará quedarse. Margie le insinúa que entonces le haga un aumento de sueldo, pero Pedrito la manda a trabajar. Pedro le dice a Don Pastor que él va a dar una vueltecita para calentar la moto y luego vendrá por él para darle una vuelta. Don Pastor se coloca el casco mientras que Pedro se estrella contra unos perros, ya que no sabe conducir. Margie le informa a Loli que se irá a los Estados Unidos con su jefecito. Loli le pide que se comporte porque él es el novio de Mariana. Luego le dice que ya está lista para que la vayan a visitar, pero esta le responde que se le olvidó decirle que tiene una cita con una amiga. Loli no le cree nada y la huele diciendo que detecta mentira. Margie acepta y le dice que se va a ver con un tipo que la tiene loca, pero como es casado no puede decir nada. Loli felicita a Doña Cachos porque cada vez está ganando más experiencia y no tiene remedio. Los hombres ayudan a Pedro a levantar la moto. El vendedor le ofrece llevarla hasta su casa, pero Pedro le dice que no es necesario porque él iba bien y manejando a una velocidad sabrosa, pero de repente dos perritos se le atravesaron. Seguidamente se sube a la moto y le pide a Don Pastor que se monte, a lo que él le responde que ya no quiere, porque van a estar muy incómodos los dos allí. Pedro le hace saber que entonces él irá primero al trabajo y luego se verán más tarde. Don Pastor le pide que maneje con cuidado y mire al frente. Pedro arranca la moto pero va conduciendo a los empujones. Posteriormente llega a la empresa y le entrega la tarjeta de propiedad a la señorita Carol ya que esos documentos eran los que faltaban. Ella le comenta que fue muy rápido. En ese momento va pasando Pedrito, así que él se baja el casco y se pregunta a sí mismo hasta cuándo va a mantener esta mentira. Carol le comunica que solo faltarían los exámenes médicos y la copia del pase para que firme el contrato. Margie llega a la casa y pregunta por Diego. El chico le responde que él no está, pero está él y se ponen a tomar un trago. Loli está visitando a Mariana y conversan un rato. Mariana le pide el favor de que convenza a su mamá para que se vaya a los Estados Unidos. Loli le informa que ya no hace falta porque Margie se irá con Pedro. Mariana no está de acuerdo, pero en ese momento llega Fernanda interrumpiéndolas. Ella saluda a Loli y le pregunta si se va a quedar a comer. Loli le responde que sí. Mariana le dice que esa es la oportunidad perfecta para convencer a su mamá, porque por nada del mundo va a permitir que Margie se vaya con Pedro para allá. El chico le pregunta a Margie por qué se empeña en enredarse con Diego si él es un hombre casado. Ella le responde que quiere un hombre para ella solita, no como él que tiene muchas mujeres. Él le confiesa que le gusta mucho.
pero Margie le responde que él no le gusta. Mariana trata de convencer a su mamá para que vaya a su viaje de negocios, ya que Loli se va a quedar con ella en la casa y la va a cuidar perfectamente bien. Loli confirma lo que ha dicho Mariana y le dice que este podría ser el negocio de su vida, así que no puede perder esa oportunidad. Fernanda está un poco indecisa porque no la quiere dejar sola, pero Mariana la sigue convenciendo. Por su parte, Margie le informa al chico que ya se tiene que ir. Él le pide que no se vaya. Ella le comenta que tiene que adelantar trabajo porque se va para Estados Unidos con Pedro. Él se queda muy sorprendido ya que Pedro se las come a todas. Margie le tira en cara que mira quién se lo va a decir. Pedro llega a casa y don Pastor le da la noticia de que alguien lo está esperando allá adentro. Él ingresa a la pieza y se lleva la sorpresa de que es Paula quien lo está esperando, así que se queda muy impactado y nostálgico, mientras que ella lo mira con mucha ternura. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y